Imagina por un momento que descubres que durante siglos la humanidad ha estado luchando contra una enfermedad mortal, pero los médicos han estado tratando solo los síntomas, ignorando completamente la causa raíz. Mientras tanto, millones de personas han muerto sin saber siquiera que tenían esta enfermedad. Ahora imagina que existe un pecado tan devastador, tan peligroso para el alma humana, que la propia Iglesia decidió ocultarlo de la lista oficial de pecados capitales. Un pecado que está destruyendo silenciosamente la vida espiritual de millones de cristianos en todo el mundo, y la mayoría ni siquiera sabe que existe. Este no es un pecado que cometes una vez y te arrepientes. Es un virus espiritual que infecta lentamente tu alma, matando tu pasión por Dios, tu hambre por su palabra y tu deseo de crecer espiritualmente. Es tan sutil que puedes tenerlo durante años sin darte cuenta, mientras tu vida espiritual se marchita lentamente hasta morir. Bienvenidos a la respuesta que buscas. Hoy vamos a revelar el octavo pecado capital que fue ocultado. Prepárate para descubrir una verdad que puede cambiar completamente tu vida espiritual y explicar por qué tantos cristianos viven en mediocridad espiritual. Si ya sientes que necesitas esta revelación en tu vida, demuestra tu fe dando me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete a la respuesta que buscas si aún no lo has hecho y comparte en los comentarios si alguna vez has sentido que tu vida espiritual está estancada o sin pasión. Para entender por qué este pecado fue ocultado y por qué es tan peligroso, primero debemos viajar en el tiempo y descubrir la historia secreta de los pecados capitales. La mayoría de las personas conoce los 7 pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Pero lo que no saben es que originalmente no eran 7 sino 8. En el siglo IV, un monje llamado Evagrio Póntico, considerado uno de los padres del desierto, compiló la primera lista de lo que él llamó los 8 pensamientos malvados. Esta lista incluía gula, lujuria, avareza, tristeza, ira, asedia, vanagloria y soberbia. ¿Notaste algo? Hay un pecado en esa lista que no reconoces: la asedia. Este era el octavo pecado capital y, según los padres del desierto, era uno de los más peligrosos de todos. Pero en el siglo VI, el Papa San Gregorio Magno tomó una decisión que cambiaría la historia de la espiritualidad cristiana para siempre. Decidió reducir la lista de 8 a 7 pecados, fusionando la asedia con la tristeza y creando lo que conocemos como pereza. Esta decisión, aunque bien intencionada, tuvo consecuencias devastadoras. Al ocultar la asedia como un pecado separado y específico, la Iglesia perdió las herramientas para combatir uno de los enemigos más sutiles y destructivos del alma humana. Pero, ¿qué es exactamente la asedia? La palabra viene del griego akedia, que significa literalmente falta de cuidado o no importar. Pero su significado espiritual es mucho más profundo y aterrador. La asedia no es simplemente pereza física, es una enfermedad espiritual que se manifiesta como una profunda indiferencia hacia las cosas de Dios. Es el estado del alma que ha perdido su hambre por lo sagrado, su pasión por la oración, su deseo de crecer espiritualmente. Imagina a un hombre que una vez estuvo profundamente enamorado de su esposa. Solía escribirle cartas de amor, llevarle flores, pasar horas hablando con ella, pero gradualmente, sin darse cuenta, comenzó a tratarla con indiferencia. Ya no le escribe, ya no le lleva flores, apenas le habla, no la odia, simplemente ya no le importa. Eso es la asedia en la relación con Dios. Los padres del desierto la llamaban el demonio del mediodía, porque atacaba especialmente a los monjes durante las horas más calurosas del día, cuando el trabajo espiritual se volvía más difícil. Pero en nuestros días, este demonio ataca las 24 horas del día.
La asedia se manifiesta de maneras muy específicas que probablemente reconocerás en tu propia vida. Primer síntoma: la oración se vuelve mecánica y sin vida. Oras porque debes hacerlo, no porque deseas comunicarte con Dios. Tus oraciones se convierten en una lista de peticiones repetitivas, sin adoración, sin intimidad, sin pasión. Segundo síntoma: la lectura de la Biblia se convierte en una obligación pesada. Abres las Escrituras por rutina, lees unos versículos sin realmente meditar en ellos y cierras el libro sintiéndote vacío. La palabra de Dios, que una vez te emocionaba y transformaba, ahora te parece aburrida y repetitiva. Tercer síntoma: pierdes el celo por las cosas espirituales. Los testimonios de otros cristianos ya no te emocionan. Los milagros te parecen normales. Las victorias espirituales de otros te dejan indiferente. Has perdido la capacidad de asombrarte ante lo sobrenatural. Cuarto síntoma: tu vida cristiana se vuelve puramente externa. Vas a la iglesia por hábito social, no por hambre espiritual. Participas en actividades cristianas por compromiso, no por pasión. Tu cristianismo se convierte en una actuación, no en una relación viva. Pero ¿por qué la Iglesia decidió ocultar este pecado tan específico y peligroso? Hay varias razones históricas que explican esta decisión fatídica. Primera razón: la asedia era difícil de explicar a los cristianos comunes. Mientras que pecados como la lujuria, la ira o la avaricia son fáciles de identificar y entender, la asedia es sutil y compleja. Requiere un nivel de autoconocimiento espiritual que muchos cristianos no habían desarrollado. Segunda razón: parecía solaparse con otros pecados. Los líderes eclesiásticos pensaron que la asedia era simplemente una forma de pereza o tristeza, sin entender que era algo completamente diferente. Esta confusión llevó a la decisión de fusionarla con otros pecados. Tercera razón: la Iglesia se estaba enfocando más en la moralidad externa que en la vida espiritual interna. Era más fácil predicar contra pecados visibles como el adulterio o el robo que contra un pecado invisible como la indiferencia espiritual. Cuarta razón: la asedia era especialmente problemática para el clero. Muchos sacerdotes y monjes luchaban contra este pecado, y era incómodo admitir que los líderes espirituales podían sufrir de indiferencia hacia Dios. Pero las consecuencias de ocultar este pecado han sido devastadoras para la cristiandad. Cuando no puedes nombrar un enemigo, no puedes combatirlo efectivamente. Millones de cristianos han vivido y muerto en asedia sin saber siquiera que estaban enfermos espiritualmente. La asedia es particularmente peligrosa porque no te lleva a cometer pecados escandalosos que te alarmen. En lugar de eso, te mata espiritualmente de manera lenta e imperceptible. Es como el monóxido de carbono, un gas inodoro e invisible que puede matarte mientras duermes sin que te des cuenta del peligro. La asedia funciona de la misma manera en el alma. Primero, mata tu hambre por Dios. Gradualmente pierdes el deseo de buscar a Dios, de conocerlo más profundamente, de experimentar su presencia. Lo que una vez era tu mayor pasión se convierte en una rutina vacía. Segundo, mata tu sensibilidad espiritual. Dejas de discernir la voz de Dios. Los susurros del Espíritu Santo se vuelven inaudibles. Pierdes la capacidad de reconocer la mano de Dios en tu vida. Tercero, mata tu propósito eterno. Comienzas a vivir solo para las cosas temporales, trabajo, entretenimiento, comodidades materiales. Tu perspectiva eterna se desvanece y empiezas a vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Cuarto, mata tu testimonio cristiano. Cuando no tienes pasión por Dios, no puedes contagiar a otros con esa pasión. Tu vida cristiana se vuelve tan mediocre que no atrae a nadie hacia Cristo. Quinto, mata tu resistencia espiritual.
Sin pasión por Dios, te vuelves vulnerable a otros pecados. La asedia es como un sistema inmunológico debilitado que te hace susceptible a toda clase de infecciones espirituales. Si estos síntomas te están resultando familiares, no te desesperes, porque ahora que conoces a tu enemigo, puedes comenzar a combatirlo. Pero primero, necesitas entender cómo este antiguo pecado se manifiesta en nuestro mundo moderno. Mantente conectado, porque lo que viene a continuación te va a impactar. Vamos a revelar cómo la asedia se ha convertido en la epidemia espiritual silenciosa de nuestra era y por qué millones de cristianos están infectados sin saberlo. Ahora que entiendes qué es la asedia y por qué fue ocultada, es momento de enfrentar una verdad aún más perturbadora. Este antiguo pecado no solo sigue existiendo, sino que se ha convertido en la epidemia espiritual más devastadora de nuestros tiempos. La asedia en la era digital. Vivimos en una época que parece diseñada específicamente para cultivar la asedia. Nuestra cultura moderna ha creado el ambiente perfecto para que este pecado florezca y se multiplique de maneras que los antiguos padres del desierto nunca pudieron imaginar. Piénsalo, ¿cuánto tiempo pasas cada día en tu teléfono comparado con el tiempo que pasas en oración? ¿Cuánto sabes sobre las vidas de celebridades comparado con lo que sabes sobre la vida de Jesús? ¿Cuánta pasión sientes por tu serie favorita comparado con la pasión que sientes por las cosas de Dios? Estas no son preguntas casuales. Son síntomas de una infección masiva de asedia que está destruyendo la vida espiritual de millones de cristianos en todo el mundo. La primera manifestación moderna de la asedia es la adicción al entretenimiento constante. Hemos desarrollado una necesidad compulsiva de estar siempre estimulados, siempre distraídos, siempre consumiendo contenido. Esta adicción al entretenimiento mata nuestra capacidad de contemplación, que es esencial para la vida espiritual. Los antiguos cristianos pasaban horas en silencio, meditando en las Escrituras, escuchando la voz de Dios. Nosotros no podemos estar 5 minutos sin revisar nuestro teléfono. El resultado es que perdemos la habilidad de encontrar a Dios en el silencio. Nuestra alma se vuelve tan dependiente de la estimulación externa que cuando intentamos orar o meditar, nos sentimos inquietos, aburridos, ansiosos. La segunda manifestación es lo que podríamos llamar cristianismo de consumo. Muchos cristianos modernos tratan a Dios como un proveedor de servicios espirituales, no como el Señor de sus vidas. Van a la iglesia esperando ser entretenidos, inspirados, bendecidos, pero sin ningún deseo real de entregarse completamente a Dios. Quieren los beneficios del cristianismo sin el compromiso del discipulado. Esta mentalidad de consumidor mata la verdadera devoción. Cuando tu relación con Dios se basa en lo que Él puede hacer por ti, en lugar de en quién Él es, inevitablemente desarrollarás asedia. La tercera manifestación es la superficialidad espiritual endémica en nuestras iglesias. Muchos cristianos conocen más sobre técnicas de autoayuda que sobre teología bíblica. Prefieren mensajes motivacionales que enseñanza profunda de las Escrituras. Esta superficialidad alimenta la asedia porque el alma humana fue creada para la profundidad espiritual. Cuando alimentas tu espíritu solo con comida chatarra espiritual, inevitablemente desarrollarás desnutrición espiritual. La cuarta manifestación es la secularización completa del hogar cristiano. Muchas familias cristianas viven exactamente igual que las familias no cristianas, excepto por 1 hora los domingos. No hay altar familiar, no hay devoción familiar, no hay conversaciones espirituales profundas.
Los padres cristianos están tan ocupados con actividades seculares que no tienen tiempo para la formación espiritual de sus hijos. Esta secularización del hogar crea generaciones enteras de jóvenes que crecen con asedia sin nunca haber experimentado una pasión genuina por Dios. Pero, ¿qué está causando esta epidemia de asedia en nuestros tiempos? Hay factores específicos en nuestra cultura que están alimentando este pecado de maneras sin precedentes. Causa 1. La cultura del inmediatismo. Vivimos en una cultura que nos ha entrenado a esperar gratificación instantánea en todo. Queremos comida rápida, entretenimiento inmediato, respuestas instantáneas a nuestros mensajes. Pero la vida espiritual requiere paciencia, perseverancia, crecimiento gradual. Cuando aplicamos la mentalidad del inmediatismo a nuestra relación con Dios, nos frustramos rápidamente y desarrollamos asedia. Queremos experiencias espirituales instantáneas, milagros inmediatos, crecimiento espiritual sin esfuerzo. Cuando esto no sucede, perdemos interés y nos volvemos espiritualmente apáticos. Causa 2. La sobrecarga de información. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido acceso a tanta información. Pero esta sobrecarga de información está matando nuestra capacidad de reflexión profunda. Consumimos cientos de versículos bíblicos en redes sociales, escuchamos docenas de sermones en línea, leemos múltiples devocionales diarios, pero toda esta información superficial está reemplazando la meditación profunda y la contemplación espiritual. El resultado es que sabemos mucho sobre Dios intelectualmente, pero lo conocemos muy poco experiencialmente. Esta desconexión entre conocimiento y experiencia alimenta la asedia. Causa 3. La pérdida de comunidad espiritual auténtica. Aunque estamos más conectados que nunca a través de la tecnología, hemos perdido la comunidad espiritual auténtica. Muchos cristianos no tienen relaciones espirituales profundas donde puedan ser vulnerables, rendir cuentas y crecer juntos. Esta falta de comunidad auténtica nos deja espiritualmente aislados. Sin el hierro que afila hierro de las relaciones espirituales profundas, nuestra vida espiritual se vuelve roma y sin filo. Causa 4. La ausencia de disciplinas espirituales. Finalmente, hemos perdido casi completamente las disciplinas espirituales que durante siglos mantuvieron a los cristianos espiritualmente vibrantes. Muy pocos cristianos modernos practican el ayuno, la meditación prolongada, la oración contemplativa o el estudio profundo de las Escrituras. Sin estas disciplinas, nuestra vida espiritual se vuelve flácida y débil. Es como tratar de mantener un cuerpo físico saludable sin ejercicio. Inevitablemente se deteriorará. Pero la asedia no es solo un problema de calidad de vida espiritual. Tiene consecuencias eternas que debemos tomar en serio. Peligro 1. La apostasía silenciosa. La asedia puede llevarte a la apostasía sin que te des cuenta. No abandonas la fe de manera dramática. Simplemente te alejas lentamente de Dios, hasta que un día te das cuenta de que ya no crees realmente. Muchas personas que se consideran cristianas están viviendo en apostasía práctica debido a la asedia. Mantienen la etiqueta de cristiano, pero han perdido toda conexión real con Dios. Peligro 2. La esterilidad espiritual. La asedia te vuelve espiritualmente estéril. No produces fruto espiritual. No impactas vidas para el reino de Dios. No cumples el propósito para el cual fuiste creado. Jesús dijo que todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. La asedia te convierte en ese árbol estéril que ocupa espacio, pero no produce nada de valor eterno. Peligro 3. La pérdida de recompensas eternas. Incluso si mantienes tu salvación, la asedia puede costarte tus recompensas eternas. Pablo habla de obras que serán quemadas como heno y hojarasca en el día del juicio. Una vida vivida en asedia produce muy pocas obras de valor eterno.
Puedes llegar al cielo, pero llegar con las manos vacías, habiendo desperdiciado las oportunidades que Dios te dio. Cómo vencer la asedia en tu vida. Pero no todo está perdido. Así como la asedia tiene síntomas específicos, también tiene curas específicas que han sido probadas durante siglos por los santos que nos precedieron. Paso 1. Reconocimiento y arrepentimiento. El primer paso para vencer la asedia es reconocer que la tienes. Deja de justificar tu frialdad espiritual como madurez o realismo. Llama al pecado por su nombre, asedia. Luego, arrepiéntete específicamente de este pecado. No te arrepientas vagamente de no ser lo suficientemente espiritual. Arrepiéntete específicamente de tu indiferencia hacia Dios, de tu falta de hambre espiritual, de tu negligencia en las cosas eternas. Paso 2. Ayuno para renovación espiritual. El ayuno es una de las armas más poderosas contra la asedia. Cuando ayunas, estás declarando que tienes más hambre de Dios que de comida. Estás rompiendo el poder de los apetitos carnales sobre tu vida. Comienza con ayunos cortos, pero hazlos con el propósito específico de renovar tu pasión por Dios. Usa el tiempo que normalmente pasarías comiendo para orar, leer las Escrituras y buscar el rostro de Dios. Paso 3. Renovación de las disciplinas espirituales. Establece una rutina espiritual consistente que incluya oración prolongada, estudio profundo de las Escrituras y meditación contemplativa. No hagas esto por legalismo, sino como medicina para tu alma enferma de asedia. Comienza con periodos cortos pero consistentes. Es mejor orar 15 minutos cada día con pasión que orar 1 hora una vez por semana, por obligación. Paso 4. Búsqueda de mentoría espiritual. Busca a alguien que esté más avanzado espiritualmente que tú y pídele que te ayude a crecer. La asedia prospera en el aislamiento, pero muere en la comunidad espiritual auténtica. Un mentor espiritual puede ayudarte a identificar áreas de asedia que tú no puedes ver y puede mantenerte responsable en tu crecimiento espiritual. Paso 5. Servicio activo en el reino. Involúcrate activamente en el ministerio y el servicio. La asedia se alimenta de la pasividad espiritual, pero muere cuando te involucras activamente en la obra de Dios. Encuentra maneras de servir a otros, de compartir tu fe, de usar tus dones espirituales. Cuando empiezas a ver a Dios trabajar a través de ti, tu pasión espiritual se reaviva naturalmente. Paso 6. Renovación regular de votos. Finalmente, establece momentos regulares para renovar tu compromiso con Dios. Así como las parejas casadas renuevan sus votos matrimoniales, tú necesitas renovar regularmente tus votos espirituales. Esto puede ser anualmente, mensualmente o incluso semanalmente. El punto es mantener fresco tu compromiso y no permitir que la rutina mate tu pasión. Conclusión. Ahora conoces la verdad que ha estado oculta durante siglos. Existe un octavo pecado capital llamado asedia, y probablemente ha estado infectando tu vida espiritual sin que te dieras cuenta. Este no es un pecado menor o insignificante. Es un asesino silencioso de la vida espiritual que ha destruido la pasión por Dios de millones de cristianos a lo largo de la historia. Pero ahora que lo conoces, puedes combatirlo. La asedia explica por qué tantos cristianos viven en mediocridad espiritual. Explica por qué la oración se siente como una obligación pesada en lugar de un privilegio gozoso. Explica por qué la Biblia parece aburrida en lugar de emocionante. Explica por qué has perdido el fuego espiritual que una vez tuviste. Pero más importante aún, ahora tienes las herramientas para vencer este pecado. El reconocimiento, el arrepentimiento, el ayuno, las disciplinas espirituales, la mentoría, el servicio activo y la renovación regular de votos son armas probadas contra la asedia. No permitas que este pecado oculto continúe robando tu pasión por Dios.
No aceptes la mediocridad espiritual como normal. Dios te creó para una vida espiritual vibrante, apasionada y fructífera. La asedia puede haber estado oculta durante siglos, pero ya no tiene poder sobre ti porque ahora conoces su nombre, sus síntomas y su cura. Si este mensaje ha abierto tus ojos a la realidad de la asedia en tu vida, comparte este video con alguien que necesita esta revelación. Suscríbete a La Respuesta que Buscas para más verdades que pueden transformar tu vida espiritual. Y ahora, como una declaración de guerra contra la asedia en tu vida, escribe en los comentarios: Dios, renueva mi pasión por ti. Que esta oración sea tu compromiso de no conformarte nunca más con la mediocridad espiritual. Recuerda, Dios no te llamó a una vida cristiana tibia y sin pasión. Te llamó a arder con fuego espiritual, a vivir con propósito eterno, a impactar el mundo para su reino. La asedia puede haber sido ocultada, pero ya no puede ocultarse de ti. Ahora tienes el poder de vencerla y vivir la vida espiritual abundante que Jesús vino a darte. Hasta la próxima, en La Respuesta que Buscas.